dice lo siguiente. Bien, en este caso dice encuentre los servicios de bajo voltaje para una casa habitacional o una unidad habitacional de área de construcción 2700, estufa de 15 kilowatts, 240 voltios, secadora de ropa 5.4, 240 voltios, lavadora de ropa 1.2 kilowatts, 120, calentador 2.6, 240 voltios, lavadora de ropa 1.3 kilowatts, 120, bomba en cisterna medio HP y 120 voltios, microondas 1.4 kilowatts, realizar los cálculos, determinar la carga total de la carga efectiva, tomando en consideración 4 circuitos de aparatos pequeños, es importante recordarlo, así como un circuito de lavandería, uno de baño, de calcular los circuitos de iluminación, realizar los cálculos de circuitos especiales, tipo de breaker de cada aparato, cantidad de polos, calcule la cantidad total demandada para la línea viva, el neutro y el ducto de la cometida. Obviamente hay que tener cuidado hay que hacer los cálculos de eso. Preguntas, ¿no? Bien, lo primero, entonces tenemos para el área son 2.700, seríamos 2.700 por 1.2700 por 3. Esto me quedaría a 8.100. Sería 8.100. Vea, tendríamos los aparatos pequeños, son cada uno de 1.500, son 4, serían 6.000 VA, 1.500 de un baño y 1.500 de lavandería. Esto me queda en 17.100. Vea, de la carga total. Pero de esos, obviamente 3.000 se calculan al 100% y el excedente de 3.000, o sea, el excedente de 17.000 serían 14.100 y a eso se les calcula el 35%, me queda 4.935, que son los cálculos que habíamos hecho ya anteriormente, más los 3.000, me queda 7.935, que es lo que tenemos que como carga efectiva total. Los circuitos entonces serían 13.100 entre los circuitos de 15 amperios, me quedarían a 4.5 circuitos, o sea, 5 circuitos, recordar de eso, y los circuitos de 20 amperios, 8.100, normalmente hay que hacer los dos cálculos, pero solo ponemos los de 15 amperios. Se me queda 3.375, o sea, 3 circuitos. Y hay que acordarse también que los circuitos que nosotros tenemos para, en el caso de la
los circuitos que nosotros, perdón, los breakers que nosotros tenemos son de 15, de 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Bien, vamos ahora con eso entonces a la estufa. Esta estufa era 15 kilowatts y 200 y 240 voltios. De una tabla 220-18 tenemos separado en 12 kilowatts y la potencia 2 sería igual a 3 kilowatts. Eso de la tabla 220-16. Vamos a ver entonces la potencia total que nosotros vamos a tener. Permítanme un segundo. En ese caso, quedaría bien la potencia, entonces total, según la tabla, según la tabla 220-19 sería esta de aquí. En este caso, para un utensilio, entonces, por eso separé, dice columna A, no más de 12 kilowatts, entonces se va a tomar el nominal que está ahí para un utensilio o una estufa, 8 kilowatts. Y además se va a agregar lo que está en la nota número 1. Esa nota dice arriba, estufa arriba de 12 kilowatts hasta 27, todo más de una potencia para estufas de 12, de más de 12 kilowatts, pero que no exceda los 27, la demanda máxima de la columna A se incrementará en 5% por cada kilowatt adicional de potencia adicional o fracción mayor. En este caso, vamos a tomar en consideración eso para poder hacer el cálculo de la estufa. Entonces, esa potencia total sería igual entonces a los 8 kilowatts más los 8 kilowatts, que es el excedente, por lo que está en la tabla, por el excedente que es 3 por el 5%. O sea, esa potencia total va a ser igual a 8 kilowatts más 8 kilowatts. Acerca que kilowatts sería por 3 por el 5%, que es eso, 8 kilowatts es 8000. Hay que tener cuidado con eso. Por lo tanto, esa potencia total me queda a 9200 watts y entonces esa potencia total sería igual a 9200 VA. Para contar el tipo de breaker tenemos que calcular la corriente. La corriente entonces sería igual a 9200 VA sobre 240 voltios. Eso me queda a 38.33 amperios. Con esa corriente, pero como si vimos en este caso, en el caso de la estufa,
nosotros bajamos de 12 kilowatts y pusimos 8. Entonces a la estufa se le agrega un 20% en la corriente. Esa corriente entonces nos va a quedar, hay que poner todas las cifras decimales, el 20% adicional me queda en 46 amperios. Como ya tengo esos 46 amperios, entonces en el caso de la estufa vamos a referenciar que esa corriente de 46 amperios y la tabla 220-16, muy rápidamente vamos a ver esa tabla. Obviamente para ver esa tabla solo para ver los cables. Entonces, pero para calcular el breaker ya tengo todo lo necesario. El breaker sería igual de 46 amperios, pero yo no tengo breaker de 46, sino tengo de 50. Entonces me va a quedar 50 amperios, 240 voltios y eso, un breaker de 240 voltios agarra dos posiciones del panel o de la caja de breaker, entonces significa 2 poles. Bien, de la tabla 220-16, preguntas con eso antes de seguir. Bien, la tabla 220-16. Aquí tenemos, y en este caso tendríamos 46. Aquí tengo 40. No puede ser, sino que agarro 55, es el cable número 8. En el caso de la estufa, obviamente lo nominal, cable número 8 de viga y cable número 10 de viga. Eso ya más adelante lo vamos a ver, ahorita lo vamos a entrar. Bien, lo siguiente es la secadora de ropa 5.4, que sería 5.4 kilowatts y 240 voltios. Pero de una tabla 220-18, vamos a verla, dice para una secadora agarro el 100%, o sea, no hay que hacer ningún cálculo adicional, sino que tomar que la potencia final sea igual a 5400 VA. Para hacer el cálculo de breaker necesitamos la corriente 2400 VA sobre 240 voltios. Esto me queda a 22.5 amperios. Teniendo ese amperaje, pero en este caso a esta se le agrega un 25%. Eso debido a que la secadora por construcción es 240 voltios porque las resistencias son de 240 voltios, pero lo que hace que se mueva es un motor monofásico. O sea, para que se mueva, para que tenga movimiento la secadora, entonces tiene que tener un motor monofásico. Teniendo el motor monofásico, entonces se le calcula el 25% a esa corriente y esa corriente total va a quedar en 28.125 amperios. Eso implica entonces que la potencia que nosotros tenemos queda en potencia final eso, pero el breaker entonces va a quedar en, no tengo breaker de 28, sino de 30 en 240 voltios. Como es 240 voltios son 2 poles o 2 posiciones del pan. Son breakers grandes, por lo tanto tiene que suceder eso. Bien, la lavadora de ropa es de, vamos a ver, de 1.2 kilowatts. Y eso es 120 voltios. Entonces, la potencia que nosotros vamos a tener es 1200 VA.
ya lo ponemos de ahí solo, la corriente en este caso va a ser 1200 VA entre 120 voltios, eso me queda a 10 amperios. Pero igual que la secadora, todo lo que se mueve en un aparato eléctrico tiene un motor monofásico. Por lo tanto, en este caso, igual que en el anterior, a la corriente se le aumenta el 25%. En ese caso, la corriente total va a ser igual a lo anterior por el 25%, perdón, sería 10 amperios por el 25%, me queda a 12.5 amperios. En ese caso, como es en el arranque, eso es lo que sucede, pero la potencia total sí cambia para motor monofásico y aparato monofásico, entonces sería 12.5 amperios por 120 voltios y entonces la potencia me va a quedar en 1500 VA. Y sería la lavadora de ropa. El siguiente aparato, el calentador de agua, ese es importante mencionar, ese no tiene neutro, es 2600, 2 kilowatts. Bien, estufa es la potencia final de la misma, no hay cambio, es un aparato que es 240 puros. En ese caso, la corriente es 2600 entre 240 voltios. Me queda en 10.833 amperios. Pero en este caso también le vamos a aumentar el 25%, pero esto es por una razón diferente. A eso le vamos a dar por carga continua. Eso asumiendo que normalmente los calentadores los vamos a tener conectados más de 3 horas. Si está conectado más de 3 horas, entonces es diferente el 25%, la razón que los anteriores que son motores monofásicos. Ojo con eso, si está conectado más de 3 horas, entonces el calentador se le agrega el 25% por carga continua. Entonces la corriente va a quedar igual, entonces a lo anterior, para el 25% me queda 13.54166 amperios. La potencia se sigue manteniendo igual, pero entonces ya para el breaker igual queda entonces 15 amperios, no hay breaker de menos de eso, y 240 voltios y 2 polos porque es un aparato de 240 voltios. Bien, vamos con el siguiente aparato, lavadora de plato, ese es 1.3, medio H6, 1.4 para recordar y avanzar un poco rápido. Como la lavadora de platos es exactamente igual a la lavadora de ropa, porque tiene un motor, entonces calculamos de la misma manera. De 1300 eh,
300 entre 120 me queda a 10.833 amperios. Se le agregamos el 25% por motor monofásico. Esto es igual, me queda 13.54166 amperios. La potencia total en el motor monofásico, si cambia, sería 13.54166. Hay que poner todas las cifras decimales, si no, eso no, el valor no es exacto de 1625 gramos. Bien, el otro aparato es la bomba de cisterna de medio HP 120 volts. La tabla 470-148, entonces dice que para esto tenemos medio HP 9.1 y 115 o 120 volts. Entonces sería 9.8 amperios y 120 volts. Bien, como la corriente es esto, pero también es un motor monofásico, a esa corriente de, bueno, vamos a poner primero la potencia original, sería igual a 9.8 amperios por 120 volts. Esto me quedaría a 1176 V o watts. Bien, con esa corriente de 9.8, entonces tenemos que agregar, igual es un motor monofásico, una bomba, es una especie de motor. Vamos a poner motor monofásico. Entonces, esa corriente va a ser igual a 9.8 por el 25%, me queda 12.375 amperios. Entonces, la potencia final, la potencia total sería igual a 12.375 por 120 voltios, y eso me queda de esto me queda, esto está malo, 2.25 por 120, me queda en 1470 V. Bien, el último aparato es la microonda, era de 1400, sin más no me acuerdo, pero entonces me voy a dar todo esto porque es exactamente lo mismo. Era 1400
entre, entre 20 voltios me queda a 11.66 amperes. El 25% adicional me queda 14.5833 amperes. Y eso multiplicado por 120 me queda igual a 1750 B. Bien, con toda esa información, entonces me voy a ir a Excel a calcular los parámetros. Entonces, esto es, según los datos anteriores, mis 7.935, que es la carga efectiva que se pone ahí. Aquí 9.200, aquí 5.400, en el otro lado, estos son los aparatos grandes que ponen a la derecha, y los aparatos que no todo el tiempo están conectados o que son de menos utilización, se calculan según el artículo 27 del D a 140 al 75%. Lavadora de ropa era 1.500, el calentador 2.600, lavadora de plato 1.625, 1.700, la bomba de cisterna 1.470, la microondas era 1.750. Bien, eso, No se ve Excel, Inge. permítame. Bien, esto era 2.600, calentador de agua, lavadora de platos 1.625, la bomba 1.470 y 1.750, eso me suma 8.945, si le sacamos el 25% es 6.708.65, si sumamos eso me da 29.243.75. Eso es para la línea viva. Para el neutro, entonces lo primero es que la estufa y la secadora se calculan al 70% y no existe el calentador de agua, que es 7.935 para el neutro de la estufa es al 70% por 9.200, me queda eso, y la secadora igual el 70% por 5.400, la lavadora es 1.500, secadora, lavadora de platos 1.625, la bomba 1.470, acuérdense, no tenemos neutro y este 1.750. Estos dos parámetros nos quedan igual. Otra de las cosas importantes en los cálculos es que al inicio, al calcular el número de circuitos, teníamos 5 circuitos de 15 amperios. Eso es para el cálculo de la tabla de circuitos. Bien, en la tabla de circuitos tenemos 5 circuitos de alumbrado, 4 de aparatos pequeños, lavandería 1, baño 1, estufa con 2 polos, porque son 2 posiciones, secadora de ropa 2 polos, calentador de agua 2 polos, lavadora de ropa 1 polo de lavadora de plato, 1 de cisterna y 1 de microondas. Son 21 polos. Toda esa información la vamos a llevar a la presentación. Copiar esto.
Bien, vamos a bajar la presentación ahora y tenemos lo que copiar. Que es 121.85, 95.47, entonces ya tenemos las cantidades de cables de la cometida. Entonces 121.85 nos vamos a la tabla 36016 y vemos cuántos cables: 121, 121, 110, 130, dos cables número 2 para la vía, dos cables número 2. Después miramos el área transversal en la tabla A y un cable número para el neutro, vamos a ver, era 95.47. El 95.47, un poquito mayor, que el cable número 3 no es igual o mayor. El cable número 3. Bien, de eso, el área transversal de la tabla número 5. Bien, la tabla número 5, esto tienen que hacer el cálculo. Esto la buscan ustedes en su tabla. Me queda 0.158 pulgadas. Y aquí 0.0973. Por lo tanto, el área total